Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marcia Díaz, soy parte del Departamento Interdisciplinario de la institución y hoy estaré compartiendo con ustedes el tema ¿Cómo ganar la batalla de la mente? ¿Será que las personas tenemos batallas mentales? ¿Le ha ocurrido que en ocasiones no puede dejar de pensar en una situación, en algo o en alguien? Pues sí. Gran parte de nuestro tiempo las personas libramos batallas. Y no estoy hablando de la batalla con los hijos, con el esposo, con la esposa, con la gente del trabajo, sino de la batalla que diariamente las personas libramos a nivel mental. Echemos un cálculo. ¿Sabe usted cuántos pensamientos puede tener una persona al día? ¿Podría hacer usted un recuento de todos los pensamientos que tuvo el día de hoy? ¿De cuántas cosas pensó solo en el día de hoy? Es complicado, ¿verdad? Veamos un dato. Los expertos dicen que las personas tenemos alrededor de 60,000 pensamientos diarios. 60,000 pensamientos diarios. Eso es aproximadamente 42 pensamientos por minuto. A esto se le llama tráfico mental o tráfico pesado. La pregunta es, ¿cuántos de esos pensamientos están alineados a la verdad de Dios, a las promesas de Dios para nuestras vidas? Porque, por ejemplo, la Biblia en Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice la palabra de Dios, pero ¿será que pensamos gran parte de nuestro tiempo en esto, en las promesas de Dios? Les soy sincera, a mí personalmente me pasa que a veces me enfoco más en las situaciones, en las preocupaciones, en las luchas que cada uno tenemos, que cada uno libramos, porque cada quien libra su propia lucha, que en lo que dice la palabra de Dios. Dicen los expertos que el 95% de ese tráfico mental, de ese tráfico pesado, de esos 60,000 pensamientos diarios, se repiten. Es decir, que la mayoría de los pensamientos diarios son los mismos. Significa que le damos cabeza y que pensamos y pensamos y pensamos y pasamos pensando en las mismas situaciones. Acá les estoy compartiendo una imagen en donde la figura grande le dice a la persona que está pequeñita, le dice, buenos días, me presento, soy un pensamiento recurrente y la voy o lo voy a acompañar por el resto del día. Y cuidado, si nos descuidamos, nos acompaña por el resto de la noche y es capaz que no nos deja dormir. ¿Cuántos de estos pensamientos, cuánto del 95% de estos pensamientos son pensamientos de duda, de temor, de preocupación, de angustia? Con razón, a veces andamos ansiosos, deprimidos, angustiados, preocupados y hasta enfermos. Esto ocurre porque Dios nos diseñó de una manera en que nuestro ser interior está conectado a nuestro cuerpo. Llamemos al ser interior corazón o mente. Está conectado a nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestros pensamientos, lo que pensamos, va a afectar nuestra calidad de vida, va a afectar nuestras emociones y va a afectar nuestro cuerpo. Por eso Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Otra versión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque ella es la fuente de la vida. En la Biblia, la palabra mente o corazón se utilizan para referirse al ser interior del ser humano. En ocasiones, esta figura representa el ser interior y se utilizan de manera intercambiable.
Por lo tanto, mente o corazón en ocasiones en la Biblia vienen a significar lo mismo. Pero entonces notemos que Salomón no nos dice que sobre toda cosa guardemos nuestra billetera. Dice que guardemos nuestra mente, guardemos nuestro corazón, porque son la fuente de la vida, porque de él mana la vida. Y a veces en realidad no cuidamos nuestra mente, no cuidamos el desgaste que tal vez estamos produciendo. Y eso nos pasa porque gran parte de los pensamientos que tenemos son automáticos y no nos damos cuenta. Por lo tanto, para ganar la batalla de la mente, lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de esos pensamientos, poder empezar a identificar los pensamientos automáticos que nos consumen o nos desgastan día a día. Para eso, quiero retomar con ustedes algunos conceptos básicos. Por lo general, las personas creemos que lo que nos afecta es el evento, es la situación, es lo que ocurre, que A, que sería el evento, produce C, que es la consecuencia. Pero eso no es así. En realidad, lo que nos afecta es lo que nosotros pensamos de A, es lo que nosotros pensamos de ese evento, es lo que nosotros pensamos de esa situación. Claro, hay situaciones difíciles en la vida. Claro que sí. Pasan y seguirán pasando. Hay situaciones que nos producen angustia, que nos producen dolor. Sí, claro que sí. Eso es normal y eso es real, es una realidad que nos pasen estas cosas. Pero la dimensión que nosotros le demos a esa situación va a ser determinante en la consecuencia, en qué tanto nos afecta. Quiero compartir con ustedes esta imagen. Por ejemplo, ahí tenemos dos personas en una misma situación. ¿Han visto eso? Que hay dos personas en una misma situación, pero esas dos personas reaccionan diferente. ¿Por qué reaccionan diferente si son la misma situación? Perdón, si es la misma situación. Es por lo que ellos están pensando de esa situación. Por ejemplo, uno se puede ahogar en el vaso de agua y el otro puede flotar y descansar, reposar, relajarse en el vaso de agua. Eso es por lo que nosotros pensamos. Y para ganar la batalla de la mente, tenemos que conocer que hay dos tipos de pensamientos. Están los pensamientos racionales y los pensamientos irracionales. Vamos a ver, los pensamientos racionales se caracterizan porque son flexibles y porque suelen ser preferencias. Por ejemplo, yo preferiría tal cosa. Eso hace que el pensamiento sea flexible. Pero los pensamientos irracionales son exigencias rígidas, intolerantes y son absolutos. Entonces, por ejemplo, en lugar de yo preferiría tal cosa, el pensamiento irracional dice, es que las cosas tienen que ser así y solo hay una manera y solo hay una forma de hacer las cosas, totalmente cerrado y totalmente delimitado. Los pensamientos racionales hacen evaluaciones moderadas de la situación. No es que pinta todo color de rosa, no, evalúan la situación con la gravedad que son, pero los pensamientos irracionales nos llevan a evaluar las situaciones o las cosas como más del 100% malo. Entonces, los pensamientos irracionales tienden a hacer las cosas todavía más grandes de lo que son, tienden a sobredimensionar una situación, a hacerla más grande, más pesada todavía de lo que es. Hay personas que tienden a hacer todo más grande de lo que es y eso es sumamente desgastante para sí mismo y para los que están a su alrededor. Los pensamientos racionales tienen una tolerancia a la frustración apropiada. No es que no se frustran, no es que no hay frustración, pero es apropiada la tolerancia a la frustración. Hay un margen de frustración si pensamos de manera racionalmente.
pero un pensamiento irracional genera muy baja tolerancia a la frustración y la persona se percibe a sí misma como incapaz de soportar o sobrellevar esa situación cuando en realidad sí la podría sobrellevar. No estamos diciendo que sea bonito o que sea positivo, que sea sencillo, pero se puede sobrellevar. Además, los pensamientos racionales producen una aceptación de sí mismo, de los otros y de la vida. O sea, puedo aceptarme en medio de una situación, puedo aceptar a los demás o la vida en medio de una situación. Sin embargo, los pensamientos irracionales lo que producen son críticas generalizadas sobre sí mismo, sobre los otros, sobre la vida, donde nada sirve, donde nada es bueno. Y son personas a las que con muy poco se les queda bien. Son personas que cuesta quedarles bien. Además, los pensamientos irracionales se caracterizan por estimar erróneamente las probabilidades. Casi siempre están pensando que lo que viene es negativo o va a ser desfavorable. Algunas formas o algunos consejos que les puedo dar de cómo identificar los pensamientos irracionales son los siguientes. Por ejemplo, el pensamiento blanco o negro. Esos pensamientos de todo o nada, de blanco o negro, son irracionales, no es real. En medio del blanco y del negro hay una gama inmensa de colores. La sobregeneralización es irracional. Por ejemplo, no se puede confiar en nadie. Eso no es real. Es cierto que no se puede confiar en todas las personas. Es cierto que no se puede confiar en algunas personas en específico, pero no es real que no se puede confiar en nadie. Siempre existe alguien en quien uno puede confiar. Otra forma de cómo identificar los pensamientos irracionales es cuando nos vemos a nosotros mismos adivinando el futuro. Por ejemplo, nunca seré feliz, nunca conseguiré trabajo, nunca conseguiré pareja, o fijo me van a despedir, de fijo me va a dar el coronavirus, etcétera. Adivinando el futuro. Y es muy desgastante pasar adivinando el futuro cuando no sabemos si eso realmente va a pasar o no. Máxime si es desfavorable, si es negativo. Personalizar. Esto es cuando las personas interpretan o perciben que los demás están tratando de herirlos. Entonces esa persona hizo eso para herirme. Él está tratando de herirme, ella está tratando de molestarme, está tratando de fastidiarme, ¿verdad? Tomar las cosas de manera personal es una de las formas más irracionales que tenemos de pensar y también que limitan y desgastan las relaciones interpersonales. Catastrofizar, esta palabrilla se las trae, catastrofizar, eso es como lo que les comentaba anteriormente, que hacemos las cosas más grandes de las que son. Es sobredimensionar las situaciones, no es quitarle, lo racional no es quitarle la gravedad a la circunstancia, pero es irracional hacer esa situación todavía mucho más grande de lo que es. Ya la situación tiene un peso importante sobre uno para que uno le agregue un peso extra o más. Eso no es bueno, eso no es saludable, eso no nos permite tener una buena calidad de vida. Por ejemplo, cuando utilizamos frases como esto es lo peor, esto es lo peor que me pudo haber pasado. No dudo de que sea grave, no dudo de que sea serio, pero realmente será lo peor que nos podría haber pasado. Tenemos que aprender a valorar y a discriminar esas situaciones. Cuando nos vemos con exigencias y demandas absolutas, que las cosas se hacen de una sola manera, a mi manera, eso hace que nos carguemos porque nos lleva a un exceso de control. Y si los demás no hacen las cosas como yo quiero o como yo creo que tienen que ser, entonces de repente lo que hago es sobrecargarme y asumir un montón de tareas, incluso del hogar, que podrían estar repartidas, pero que muchas veces alguno de los miembros las asume porque sus exigencias y sus demandas son tan rígidas que no le damos la posibilidad a los demás de asumir los roles que les corresponden y nos cargamos y después cobramos la factura siempre diciendo que todo lo hago yo, que todo me toca a mí, etcétera.
Ahí podría poner muchos ejemplos. Me imagino que ustedes ahí en casa podrían estar identificando alguna de estas situaciones y sería bueno, es bueno que estén identificando en estas situaciones, no para señalar a nadie, sino para que cada uno tome conciencia, cada uno empiece a identificar estas situaciones y ojalá puedan empezar a cambiarlas. Cuando tenemos una inapropiada tolerancia a la frustración, por ejemplo, no lo soporto, no puedo con esto no lo puedo sobrellevar, no lo tolero, a eso podría ser bastante irracional, porque la verdad es que si no lo soportáramos, posiblemente no estaríamos vivos. Si no soportamos algo es porque ya eso nos llevó a la muerte, ¿verdad? Que Dios no lo permita, pero así es, cuando no soportamos algo es porque ya del todo todos nuestros recursos definitivamente se acabaron. Pero a veces utilizamos este tipo de frases y en verdad no las creemos, en verdad creemos eso. Podría ser racional pensar que esto me disgusta, me genera gran malestar, que quisiera no tener que estar pasando por esto o tener que hacer esta situación, pero con la conciencia de que con un esfuerzo extra lo puedo sobrellevar de alguna manera. Y autoevaluarse o evaluar a los demás de manera negativa, donde nadie hace nada bien, donde nadie queda bien, donde nadie es lo suficiente capaz o mi entorno o mi alrededor no es lo suficientemente capaz o bueno, ahí estoy teniendo un problema con los pensamientos irracionales. Entonces, para ganar la batalla de la mente, lo primero que tenemos que hacer es detenernos. A veces vamos por la vida con esa incomodidad, con ese no sé qué, con ese desasosiego, con ese desconsuelo, ¿verdad? Que a veces ni sabemos por qué nos estamos sintiendo así. Detengámonos, hagamos un alto, es un momento. Detengámonos y dejemos de reaccionar o dejemos de dejar que la situación como que nos lleve sobre sí misma. Detengámonos, hagamos un alto, un momento. Cuando usted se sienta así, sumamente abrumado, deténgase, haga un alto. 2. Identifique qué está pasando. Esto no es sencillo. Muchos de los pensamientos que tenemos y muchos de los pensamientos irracionales que manejamos son pensamientos automáticos, son creencias que ya están instauradas en nuestras mentes, en nuestras cabezas y que son como parte nuestra y que no de las que no somos conscientes. Entonces tenemos que detenernos, hacer un alto, identificar qué estoy pensando, hacer un ejercicio como por ejemplo, ¿por qué estoy tan molesto? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué estoy tan irritado o tan irritable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy pensando de esa situación o qué es lo que estoy pensando de esa persona? Ya cuando yo logro identificar el pensamiento en sí, puedo discriminar si ese pensamiento es racional o es irracional. Discrimine los pensamientos irracionales. Acá les comparto esta otra imagen en donde la persona dice: lo mío son los pájaros en la cabeza, y lo tuyo, la persona le responde, carga mental, y tiene un gran elefante encima. Esos son los pensamientos irracionales, son como un elefante encima, son una gran carga mental. Entonces, tenemos que discriminarlos, ser conscientes de ellos, empezar a hacer un ejercicio mental en donde discrimino los pensamientos irracionales. Y acá les recuerdo algunos pasos, algunos tips de cómo identificarlos. Pensamiento blanco-negro, tenemos que intentar quitarlos, son irracionales. Es irracional generalizar, adivinar el futuro, personalizar, es irracional, catastrofizar, hacer las cosas más grandes de lo que son, las exigencias, que solo hay una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y que pretendo que las cosas sean como yo quiero y a mi manera únicamente.
esas son formas, son indicadores de que estoy pensando irracionalmente. Entonces, tal vez identifico cuál es la exigencia y cuál es el pensamiento que estoy teniendo, por ejemplo. Y por último, debatir los pensamientos irracionales. Hay una metáfora que dice que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, si hay un pájaro que se le quiere parar a uno en la cabeza, ¿qué hace uno? Pues lo espanta. Algo así es lo que tenemos que hacer con los pensamientos irracionales. Cuando ya empiezo a identificar, mira, esto es irracional, entonces tengo que empezar a debatir ese pensamiento. Y aquí les comparto algunas preguntas claves que nos pueden ayudar a debatir o a identificar y debatir ese pensamiento. Por ejemplo, ¿este pensamiento me ayuda o me impide el cambio? ¿Esto me ayuda a alcanzar esto que quiero o no? Definitivamente me está enfrascando, me está consumiendo en esta situación. Quiero salir de esta situación, pero resulta que este pensamiento me tiene ahí enfrascada. Entonces, ¿me ayuda o me impide el cambio? Mantener esta creencia me ayudará a sentirme mejor. Mantener la creencia de que es que esa persona no colabora en la casa porque no le importo, porque no me considera, que sería un ejemplo de un pensamiento irracional de personalización, donde estamos personalizando. Mantener esa creencia te ayuda a sentirte mejor y te ayuda a relacionarte mejor con esa persona, ¿o no? Este pensamiento es consistente con la realidad. Es real que las cosas tengan que ser de X manera. Es real que las cosas sean blanco o negro, por ejemplo. ¿Qué evidencia tengo que apoye o contradiga mi idea? ¿Este pensamiento es lógico? Es una buena pregunta que podemos hacernos. Y es lógico pensar que porque sucedió así o de X manera, que X situación ocurrió, siempre será así, siempre se va a repetir. No, ¿verdad? O sea, puede ser que en algún momento nos haya pasado una situación, pero eso no significa que va a seguir ocurriendo o que siempre me va a seguir pasando lo mismo. No es lógico pensar de esa manera. Acá quiero compartirles un pequeño ejercicio que podemos hacer para agilizar la identificación de los pensamientos, de nuestros pensamientos irracionales. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un pequeño autorregistro en donde A es el acontecimiento, B son los pensamientos, las creencias que tenemos y C las consecuencias. A es ¿qué pasó? B es ¿qué pensé? Y C es ¿qué sentí? Entonces puedo escribir ¿qué pasó? X situación. ¿Qué pensé de esa situación? No es tan fácil a veces identificar qué fue lo que pensé. Y C, entonces, ¿qué sentí y qué hice? Ver el pensamiento que tuve e intentar identificar, si yo hubiera pensado diferente, me hubiera sentido de esta manera. Si yo hubiera pensado diferente de esa situación o de esa circunstancia, hubiera hecho lo mismo. Y eso nos puede empezar a ayudar a tener más control y más conciencia de nuestros pensamientos y cuáles son racionales y cuáles son irracionales. Pero la mejor recomendación que yo les puedo dejar, que supera cualquier recomendación psicológica, es meditar en la palabra de Dios. ¿Quiere experimentar usted más paz mental? Medite en la palabra de Dios. Y si usted sabe preocuparse, que es pensar y pensar y pensar en algo, sabe meditar. Entonces, ¿por qué no dejamos de preocuparnos tanto y empezamos a meditar más en la palabra de Dios? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nuestros pensamientos perseveran en Dios, si depositamos nuestra confianza en Dios, Él va a poder guardar en completa paz nuestras vidas y nuestras mentes. Y por último, quiero dejarlos con este mensaje, con esta frase: sé amable con tu mente, tu salud mental también importa. Cuidemos nuestra mente, hagámosle caso a Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y guarda tu mente, porque de él mana la vida. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias
por acompañarnos. Que Dios los bendiga, la institución, el personal de CRCS. Estamos para servirles y por favor cuenten con nosotros si necesitan ayuda, si necesitan el acompañamiento en alguna situación. Por favor, estamos ahí para apoyarlos y para hacer ese vínculo y esa alianza estratégica entre la institución y nuestras familias y nuestros estudiantes, a los que tanto apreciamos, a los que tanto amamos. Oramos porque Dios bendiga sus vidas, bendiga sus familias, y es mi oración porque este mensaje nos pueda ayudar a tener una mejor calidad de vida desde nuestros pensamientos, a tener pensamientos de más paz, de mayor bien, como los que son como los pensamientos de Dios para nuestras vidas, como lo son los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Dice la Biblia que sus pensamientos para nosotros son de bien y de paz. Eso es lo que Dios quiere para usted, y es mi deseo que podamos crecer en esa línea, en esa área, cuidando nuestra mente, cuidando nuestros pensamientos. Que Dios los bendiga. Buenas noches.